están todos? Hoy día en Mercado Global estamos con Claudia Bobadilla, hoy directora de varias empresas y además consejera de la SOFOFA. Claudia ha sido una mujer que durante toda su vida ha estado involucrada y muy ligada al mundo de la innovación como directora de Fundación País Digital y también de la red de alta dirección, donde tuvo proyectos muy interesantes. Ahora, además, lidera el proyecto Puente Social, una organización que está orientada a encontrar lazos y tender puentes, como su nombre lo dice, entre las comunidades y las empresas del país. ¿Qué tal, Claudia? Hola Paula, muy bien, muy contenta, gracias por esta invitación a conversar. Bueno, primero ir al grano, ¿con qué significó esto que te instalaste después del 18 de octubre pasado en 40 comunas durante 30 días? ¿Es tan real así? ¿Te fuiste a vivir para allá o ibas cada día? Sí, mira, ha sido la experiencia, sin exagerar, más transformadora que he tenido en todos los planos, en todas las dimensiones de las que uno posee. Fueron 10 comunas del Gran Santiago, ¿Ya? estuvimos efectivamente 40 días, nos quedamos a alojar, 4 días en cada una de las comunas, y Uh-huh. eso tenía un sentido, no solo porque el trabajo de los líderes sociales y la vida de las comunas, en las bases, ocurre tarde, sino porque queríamos realmente dedicarle profundidad, que significa caminar las comunas, conocer su infraestructura, escuchar y escuchar. Yo te diría que más que conversar, lo que fuimos es a escuchar Uh-huh. calladitos, y Uh-huh. después de escuchar, empezar a hacer un intercambio de visiones y posiciones, y luego hacer el mismo proceso de reflexión y de análisis. Esto de un equipo de 6 personas que nos fuimos por estos 40 días a 10 comunas ¿Ya? del Gran Santiago, ¿Ya? y terminamos muy tarde, y mucha vida pasa en las comunas en la noche, por lo tanto, la riqueza y la profundidad de esas conversaciones y de ese conocimiento también se da en las horas más tarde, y tenía mucho sentido tener una aproximación, ¿Ya? ¿Y por 4 días en cada comuna. claro, y No, cómo uno no es la vida, pero es una aproximación. obvio, ¿y cómo te instalaste y cómo fue la selección, el criterio de selección de estas comunas? ¿Hubo algo que ahí priorizaste? Sí, primero teníamos una dimensión de tiempo. Afortunadamente lo pudimos hacer durante el estallido social, que era el momento donde había más polarización y más tensión en el país, Uh-huh. y nos interesaba ir en ese momento a escuchar. La selección de las comunas consideró lo que teníamos primero más cerca, porque teníamos que salir inmediatamente a trabajar en las comunas, pero no solo un tema de cercanía, sino que elegimos comunas que son comunas centrales más pequeñas, como Independencia, Recoleta, comunas más periféricas, como son Puente Alto, La Florida, Maipú, o sea, comunas grandes, comunas pequeñas, centrales y periféricas, que Ya, representaran la realidad socioeconómica del 75% de nuestro país. Esos eran los criterios de selección. perfecto. ¿Y dónde dormían, por ejemplo? ¿Dormían en casas de vecinos o cómo lo hacían? Dormíamos donde hubiera disponibilidad para dormir, pensiones, moteles, Airbnb. En las comunas de Puente Alto, en la Florida, funcionan mucho los Airbnb. Ujú. Donde había disponibilidad para dormir, ahí nos quedábamos. Oye, Claudia, ¿y cuándo surge este interés de acercarte a la gente, a las comunidades? ¿Fue específicamente después del 18 de octubre que sentiste como esa necesidad? ¿O era una preocupación tuya que venía de hace más tiempo? Lo he estado reflexionando ahora, en ese minuto no hice esa reflexión. Yo creo que había una preocupación, pero no una preocupación con la profundidad del ejercicio que hicimos con Puente Social. Ujú. Y ciertamente el estallido, que yo creo que a ninguno de nosotros no nos ha conmovido profundamente por distintas razones, Ujú. en lo particular a mí me produjo un malestar conmigo misma muy profundo, de mucha ignorancia y de sentirme muy inútil. ¿Ah? Y si uno tiene la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en espacios que además son muy importantes para el desarrollo del país, estar con ese malestar de ignorancia e inutilidad no era muy No ayuda, positivo, claro. no ayuda a nada, y desde ahí surge, y después este equipo fantástico, multidisciplinario de profesionales, que en 2 segundos, y fue así, Paula, les dije, vámonos a las comunas, y me dijeron, ya, ¿cuándo partimos? Y el 26 de diciembre estábamos instalados en las comunas, todos Increíble. con un mismo set de valores. Fue muy especial todo. Y lo otro, la recepción que tuvimos, ¿ah? Porque acuérdate que ese era un momento de mucha tensión, Mm. y lo que nosotros hicimos fue ir a conversaciones
muy profundas con las personas que precisamente estaban con mayor fuerza manifestándose en las calles y manifestando el malestar y las demandas sociales y económicas que el estallido nos planteó. Ahora, ¿cómo se parte, Claudia? Porque me imagino que al principio tiene que haber, bueno, curiosidad por este grupo que llega, cierta desconfianza, y cómo se parte conversando y cómo la otra gente también percibe que ustedes en algo también pueden ayudar. Mira, eso es muy, muy buena tu pregunta, Paula. Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender desde las organizaciones. Nosotros, a raíz de este trabajo, creamos una metodología de conversación que se llama la ética del encuentro, ¿Ya? y fuimos con algunos principios, algunas ideas, y las cambiamos todas después de estar en los territorios y conversar con las personas. Cambió toda la forma que teníamos pensado de cómo era abordar las conversaciones. Y el primer gran aprendizaje, y que tenemos que tener todos, es que lo que hoy día más se necesita de parte nuestra, es ir a escuchar. ¿Ah? Las personas necesitan ser escuchadas. Fíjate que a mí me da como a veces cierto pudor que nos decían, gracias por venir a escucharnos, gracias por venir a escuchar lo que no quieren escuchar, gracias por venir a conocernos. Entonces, primero, escuchar, ¿ah? Y no ir a defender, por lo tanto, posiciones, porque menos en un ambiente de polarización. Si uno va a defender posiciones, lo único que vas a hacer es enfrascarte en una discusión que no va a tener salida, porque va a terminar una discusión seguramente de carácter ideológico, no vas a encontrar salida, por lo tanto, escuchar y no defender posiciones. Lo otro relevante, que también lo aprendimos, horizontalidad. Y eso se trata, la dignidad de poner la persona y su dignidad en el centro de la organización. Es una conversación entre pares, porque somos pares, es una cuestión evidente que somos pares, aun cuando tengamos asimetrías, porque las asimetrías existen, tampoco hay que negarlas, pero como personas estamos en una relación de horizontalidad y de pares en la conversación. Y lo tercero que es fundamental, abordar esta conversación desde un ámbito de no transaccional. O sea, aquí no fuimos a pedir nada y nadie nos pidió nada. Realmente nos situamos de una conversación horizontal, de escuchar, genuinamente interesados en querer aprender y escuchar, y no había transacción de por medio. Y fue duro de todas formas. Yo tengo muchas frases, me acuerdo en una de las primeras conversaciones que llegamos a la Comuna Independencia, un líder magnífico me dice, no sé, aquí vienen ustedes, llegaron tarde, ya no los necesitamos. Y a mí Uy, qué potente. me golpeó mucho esa frase, y le dije, ¿por qué? ¿Por qué tú me dices eso? Me lo empezó a explicar, y tuvimos una conversación larga, después volvimos a conversar con él, y después de la tercera conversación le digo, ¿tú crees que de verdad no nos necesitamos? Me dice, la verdad sí nos necesitamos, pero de una manera diferente. Y entonces ahí entramos a conversar, ¿y cómo es esa manera distinta? Que nosotros Ahora, somos... ¿Mm? claro, Perdona. que son pares pese a las asimetrías que pueden haber. Y ahí lo que te quería preguntar, Claudia, que eso se ve muy reflejado en la gente y los políticos, o la gente y sus empleadores. La gente se siente poco escuchada en sus empresas. ¿Eso también les ocurre? ¿Hay rabia Mira, por yo eso? diría que es bien transversal. Nosotros levantamos cerca de 100 observaciones después del trabajo de los 40 días, que están ¿Ya? todas sistematizadas y documentadas, y la desconfianza, y es cosa de ver los indicadores de confianza, la desconfianza, que a mí me da pena cuando veo los indicadores, el indicador de confianza, dan ganas de llorar. Todas las organizaciones, con la excepción de 3 organizaciones, todas decaen sistemáticamente los niveles de confianza. Por lo tanto, y esa desconfianza tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo, que las personas sienten que no son escuchadas tanto por las élites en general, las élites políticas, empresariales, intelectuales, que están totalmente distantes y desanclados, desacoplados de lo que es la realidad del día a día. Con la excepción, y eso fue también una cuestión que era recurrente en las conversaciones, de los alcaldes y alcaldesas que están haciendo un trabajo de contacto directo, de visitas barriales permanentes. Ellos son los únicos desde el mundo político, que es el mundo político local, que están bien evaluados, pero no así los políticos del nivel central, tampoco el mundo empresarial y tampoco las élites en general, como te digo. Ahora, ¿cómo recibes tú, que perteneces también a este mundo de la élite y también del mundo empresarial, donde eres también directora de empresa, para poder de alguna manera hacer fluir este diálogo y estas conversaciones también en el mundo de los directorios, en el mundo ejecutivo, y también preguntarte si hay una especie de mea culpa de no haber hecho esto antes o no haber empujado a las distintas empresas en esta dirección? Primero, yo siempre hablo desde el lugar que estoy. Y yo he hecho me he desarrollado profesionalmente en el mundo de la empresa, le tengo mucho respeto a la actividad empresarial,
y admiro a los que hacen buenas empresas, tampoco comparto a quienes hacen malas empresas, entonces también tengo una posición respecto de eso. Yo no sé si el mea culpa, pero ciertamente lo que no me podría imaginar de ahora en adelante es que, al menos en lo que a mí me corresponde como actividad profesional dentro de directorio, dentro del mundo empresarial, en no seguir en permanente contacto con las comunidades desde sus territorios, que es una cuestión fundamental, porque es muy distinto jugar uno de visita e ir al territorio del otro a invitar al otro a conversar, que también es una práctica que tenemos que tener, pero nosotros jugar de visita es una cuestión que da mucho aprendizaje. Y lo que hemos estado haciendo es todas las semanas compartiendo, afortunadamente ha sido muy receptivo el mundo empresarial, compartiendo la experiencia de los gobiernos corporativos y también viendo cuáles son esas posibles líneas de acción o de trabajo o caminos de salida para construir algo que es relevante, Paula. Nosotros hemos estado enfocados por mucho tiempo en infraestructura física, que es relevante y va a ser un aspecto relevante para la recuperación económica. Luego la infraestructura digital, también sobra decir que es evidente que es esencial, y lo estamos viendo en esta crisis sanitaria. Y la otra infraestructura, y ahí está nuestro trabajo, es construir la infraestructura de las relaciones. Nosotros tenemos que romper esto de encuentros o encuentros meramente funcionales con las comunidades para pasar a diseñar una infraestructura de relaciones. Ya, ¿Cuál es la arquitectura de esa infraestructura? Ya que eso es súper importante que lo dejemos claro, porque obviamente cuando uno piensa, por ejemplo, el sector minero o de las grandes construcciones, ellos ya de alguna manera entendieron, yo creo que les costó bastante, pero finalmente entendieron que para hacer grandes proyectos, etcétera, tenía que haber un diálogo con las comunidades. Pero tú estás pensando en algo distinto a eso, ¿no? Claro, porque volvemos a ver, lo que se hizo, y estábamos en un contexto y en un set de paradigmas que ya no existe. El mundo que habitábamos cambió, y estamos en el nuevo mundo, y estamos entrando en el nuevo mundo, y esto no va a cambiar, va a seguir profundizándose este nuevo contexto en el que estamos viviendo, que es histórico, cultural, tecnológico, eso es distinto. Por lo tanto, lo que hacíamos en el pasado ya no nos va a resolver los problemas del presente ni del futuro. Y en ese sentido, los contactos meramente funcionales y basados en la transacción son muy pobres. Son muy pobres siempre, también entre Sí, amigos, claro. entre las familias, eso es muy pobre. Por lo tanto, lo que estamos planteando es decir, una infraestructura de relaciones lo que hace, primero es poner a la persona y su dignidad en el centro de la organización. Ya, Luego pero ¿cómo define se un hace marco. concretamente que no sea solamente una cosa teórica? ¿Cómo se hace? Primero, declarando e incorporando la Ujú. dimensión social al mismo nivel que la dimensión financiera. Ya. Nosotros gestionamos desde la estrategia de la compañía la dimensión financiera, la dimensión regulatoria, la medioambiental, la tecnológica. Bueno, ahora le vamos a tener que sumar una quinta dimensión que es la social. Y te lo digo con total certeza que lo tenemos que hacer, porque si uno mira lo que los inversionistas que a nivel global están mirando la performance de la compañía, ya no son solo los indicadores financieros, Sí. están mirando con mucha atención los indicadores medioambientales, los de gobiernos corporativos y los indicadores de carácter social. Por lo tanto, incorporar la dimensión social al nivel de los otros indicadores del financiero es una cuestión relevante. Luego, redefinir nuestra matriz de riesgo. Nosotros tenemos que estar monitoreando lo que es riesgo social, pero no para mitigar, para anticipar, ¿no? Perfecto. Y prever riesgos que tienen impacto en la performance financiera de las compañías. Y luego hay que hacer todo un cambio, perdón, yo me embalo porque me encanta lo que estamos hablando. Total, no, yo, Eh, yo, yo te quería preguntar ahí, hacerte el corte de, por ejemplo, ¿qué sería un buen indicador social? Ponme un ejemplo. Por ejemplo, yo creo cuál es la recurrencia de conversaciones que el gobierno corporativo tiene con sus trabajadores. Muchas personas nos dijeron en las comunidades, pero con una convicción y una serenidad, si los empresarios y los gerentes conversaran con sus trabajadores, las cosas serían tan distintas, descubrirían que hay artesanos, astrónomos aficionados, escritores, o sea, lo que las personas están pidiendo, conózcannos, porque estamos llenos de talento. Y si tenemos esa recurrencia de conversaciones de nivel de gobierno corporativo con nuestros trabajadores, lo que vamos a descubrir no son solo pliegos de peticiones, yo te diría que por lo contrario vamos a encontrar una fuente de talento y una posibilidad de innovar en conjunto que solo nos va a enriquecer a ambas partes. Y ahora los ejecutivos actuales que están en sus cargos, bueno, en las grandes empresas, muchos de ellos por muchísimos años, son realmente los idóneos y los adecuados para enfrentar este camino que a todas luces parece que va a ser muy distinto
en el mundo corporativo, donde va a haber que incorporar este tipo de parámetros que dices tú, Claudia, y que a veces uno Estás tiene... haciendo todas las preguntas ahí correctas, muy bien. Bueno, lo que tiene cuando si incorporamos, al incorporar la dimensión social en la estrategia va a requerir en conjunto revisar procesos, revisar tipos de liderazgo, revisar estructuras de incentivo, porque todas esas cuestiones están relacionadas cuando tú incorporas una dimensión nueva a la estrategia. Por lo tanto, el revisar y el conversar y el entender qué tipo de liderazgos son los que vamos a necesitar para este presente y futuro, ciertamente creo que son distintos a los que hoy día están en el mundo. Esto no es una cuestión de nosotros, es una cosa que está pasando Sí. a nivel global. Y en ese sentido, por ejemplo, incluso en cambios de ejecutivo, cambios de hacer las cosas, tú ves recepción en el mundo empresarial que, digamos, ha sido bastante convencional en los últimos años, al menos en Chile. O sea, lo que uno ve en distintas empresas del mundo, cuando innovan, cuando hacen otro tipo de oficinas, cuando los liderazgos son distintos y tal vez más horizontales, eso ha costado que llegue al país. Yo creo que hablar del mundo empresarial como una sola cosa requiere ciertas distinciones. ¿Ah? Yo creo que hay muchas empresas, y me consta porque las conozco, que están en estas conversaciones y tomando decisiones desde hace bastante tiempo en la dirección correcta. Hay otras que no lo han hecho, pero lo que nos ha ocurrido post-estallido, que nos atrapa esta horrorosa crisis sanitaria y dolorosa crisis sanitaria, es que nos pone a todos en un contexto de vulnerabilidad, de evidencia de fragilidad, y por lo tanto se hace imperativo empezar a reflexionar sobre el propósito de las organizaciones, Claro. sobre la dimensión social, y por lo tanto es que como que no hay escape. O sea, quien no quiera hoy día ver y entender que tenemos que hacer los cambios, simplemente porque no lo quiere hacer, porque es demasiado evidente que tenemos que hacer una reflexión y una transformación, una evolución dentro de las organizaciones que es totalmente mandatoria, es imperativo. Claudia, te quería preguntar también, tú que siempre has estado involucrada con el tema de la innovación, ¿cómo se empuja ese carro hoy día en la contingencia actual y lo que estamos viviendo? La innovación. ¿Sí? ¿O derechamente es un tema que vamos a tener que dejar como de lado un rato, o tal vez se puede empujar desde otro lado? No, yo creo que eso, por lo contrario, o sea, yo siento que, y estoy totalmente convencida de que lo que menos podemos hacer hoy día, entendiendo las estrecheces y ajustes presupuestarios que están sometidos todas las organizaciones, todo, desde nuestro propio presupuesto familiar en adelante, estamos todos sometidos a ajustes presupuestarios. La innovación es fundamental, sobre todo con el tipo de desafíos que vamos a enfrentar en el futuro. Vamos además a tener que innovar en la forma en que trabajamos. Seguramente post pandemia las compañías van a mantener formatos de trabajo a distancia 100%, formatos de trabajo mixtos a distancia y algunos días en la oficina. O sea, el mundo nos cambió completamente y eso va a requerir un músculo de innovación y una robustez en esos procesos cada vez más importantes. Y además no se detiene la transformación digital, que si antes era necesaria, ahora es de una evidencia, de nuevo, que es indispensable hacerlo, porque aquellas compañías, y eso es importante, que no lo hicieron antes de la pandemia, lo están pasando más mal que aquellas que hicieron los procesos de transformación o iniciaron el camino de transformación digital pre-pandemia. Totalmente. Ahora, ¿cuándo podríamos ver, Claudia, en tu opinión? Yo ya sé que ya te imagino conversando con todos los ejecutivos, tratando de meter los temas a directorio, etcétera, cambios concretos en el mundo empresarial que uno los pueda ver más allá de la conversación que siempre es tan importante. Yo creo que muy pronto ya estamos trabajando con varios grupos, ¿Ya? ya tenían un trabajo hecho, uno lo que hace es estar contribuyendo con una mirada adicional, pero que se suma al trabajo que las compañías ya venían haciendo. Por Uh-huh. lo tanto, yo soy bien optimista de que aquí a fin de año vamos a tener buenas noticias. También estamos con un programa que ya es público con la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Adolfo Ibáñez para formar en esta ética del encuentro, en esta infraestructura de relaciones a los ingenieros de cuarto y quinto año, para que en conjunto trabajen con los líderes territoriales y con los alcaldes y alcaldesas en la detección de las prioridades comunales y apliquen su conocimiento de ingeniería, pero también aprendan de conocer la realidad, como nosotros llamamos sin filtro, y de estructuras de relacionamiento y de formas de relacionamiento y de comprensión de la realidad social, de la complejidad social, para complementar su fortaleza académica. Y por otro lado, quienes van a ¿Ya? ser sus profesores son los líderes sociales. Y esto es maravilloso, esto te va a encantar.
cuando estábamos con un líder social en Renca, que es el director del programa, que se llama Mario Orellana, de la Fábrica de Ideas de la Municipalidad de Renca. Me dice, mira, Claudia, aquí lo único que nosotros somos expertos es expertos en experiencia. ¿Cómo se llama la escuela? Se llama la Escuela de la Experiencia, y Mario es el director de experiencia. Entonces, los alumnos se van a poner en una posición, ellos de alumnos, y los líderes sociales van a ser sus maestros. Qué interesante. Hace tanto sentido común. ¿Quién conoce mejor las necesidades que quienes viven en las comunas y están en los territorios de manera permanente? ¿Y esto ya se está haciendo? Partimos ahora, se anunció esta semana, hoy día salió anunciado, y partimos ahora en agosto. Pero qué interesante, o sea, en agosto vamos a tener en la universidad líderes sociales haciendo clases a alumnos de ingeniería. Vamos a tener a los ingenieros e ingenieras en las comunas, aprendiendo los líderes sociales. Vamos a partir en un formato a distancia, y apenas podamos entrar a las comunas, se van a ir a entrar a las comunas. Vamos a tratar de ir replicando la experiencia de puente social también en la universidad. Así que eso nos tiene muy, muy contentos, porque finalmente son esos ingenieros y ingenieras las que van a estar luego liderando puestos y posiciones dentro de las compañías. Por lo tanto, que ya partan o salgan de la universidad con este mindset distinto, va a colaborar mucho para la transformación de las organizaciones. Interesantísimo, Claudia, qué buena conversación, muy clave, muy estratégica para estos tiempos. Decirles a todos que los dejo invitados, bueno, a este capítulo y a todos los de Mercado Global, en todas nuestras plataformas digitales, en Instagram TV, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, y por supuesto en los podcasts de Tele 13 Radio. Claudia, un gran abrazo y muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Paula.